Bueno, pues ya entrando en materia, usted sabe que pues estamos en un compás de espera donde pues se están revisando diferentes escenarios sobre la probabilidad de que pues se apliquen los aranceles por parte de Estados Unidos con todos los países con los que tiene comercio, estos aranceles recíprocos. Y bueno, ¿qué tanto esto está impactando en las variables económicas, en los escenarios políticos? Para platicar de este tema, y le damos las gracias que nos acompañe, está con nosotros Jorge Molina Larrondo, especialista en políticas públicas y comercio internacional del TEC de Monterrey. Jorge, muy buenas tardes. Rogelio, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes a ti. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Jorge, pues ¿cómo ves? Estamos prácticamente a 2 semanas de que pues de Estados Unidos defina finalmente el tema de los aranceles recíprocos. ¿Cuál sería, digamos que, este escenario, digamos que inicial para un tema que pues ya vimos ha tenido ya impactos en los mercados, ha tenido, digamos que, movimientos también con los países con los que tiene comercio Estados Unidos, pero tal parece que Donald Trump está dispuesto a iniciar una guerra comercial? Pues yo creo que más que iniciar una guerra comercial es mantenerla y extenderla, Rogelio, porque de acuerdo a lo que le platicaron la semana pasada a Dominique Leblanc, que es Sí. el nuevo secretario de Comercio Internacional de Canadá, que vino a sustituir a Mary Eng, y al premier de Ontario, que es Doug Ford. Ujú. eh, Ellos tuvieron una reunión la semana pasada en Washington con Howard Lutnick, el secretario de Comercio, y Jameson Greer, el representante comercial, para ver precisamente el tema del 25% que quería aplicar Ontario a la electricidad que le vende a Michigan, a Minnesota y a Que es Nueva York. muchísima además, Y ¿no? en ese entonces, ¿mande Que usted? es muchísimo la electricidad que le vende Canadá a Estados Unidos, ¿no? Dependen de ello totalmente estos tres estados. Y precisamente lo que les dijo Lotnick es que la política de aranceles de Trump es una política que espera que dure todo los 4 años, porque de esa manera el gobierno piensa que podrá financiar la reducción en la tasa corporativa de las empresas más grandes del 21 al 15%. Entonces, que de esa manera y a través de una reducción en los gastos de una serie de programas que tiene actualmente el gobierno, se podrían generar los ingresos necesarios para poder hacer cumplir esta promesa. Que por lo tanto, entonces, esperemos que esta política de aranceles sea o se vuelva una constante a lo largo de estos 4 años. Con eso, los canadienses entonces empezaron o empezó la discusión, el análisis Sí. de qué hacer para que de esa manera, si van a tener que vivir con aranceles durante los próximos 3 o 4 años, cómo hacer entonces para que las empresas sigan confiando en ir a invertir a Canadá, y que creo que es además una pregunta que también se tiene que hacer aquí en México. Claro. Digamos que el escenario se modifica de una manera importante a partir de una revisión del TEMEC, donde pues quizá el tema de aranceles cero para muchos rubros ya no existirá. Yo creo que no, incluso digo, hay varias alternativas que se empiezan a ver. Primero, si en un momento dado se pueden establecer para que Estados Unidos tenga el famoso superávit que quieren en la balanza comercial, por ejemplo, si establecer cuotas de exportación máxima para una serie de productos, en lugar de tener un tratado con reglas generales, que se vuelva un tratado, digamos, con acuerdos sectoriales para las áreas más importantes o más sensibles que considere Estados Unidos, concretamente acero, automotriz, servicios financieros y algunos otros, y también el poner otra serie de restricciones, sobre todo con lo que tiene que ver con las barreras no arancelarias, Sí. en donde tú sabes que aquí en México
la eliminación de los órganos regulatorios, la reforma judicial, la reforma energética, han generado una serie de problemas entre México, Estados Unidos y Canadá, y que, digamos, en la nueva versión del TEMEC, entonces ya no tendríamos un tratado como el que conocemos ahora, pero sería un tratado mucho más fragmentado. Claro, ya incorporando, como tú dices, estas reformas que pues son tóxicas para la economía, que no le gustan a los empresarios extranjeros, concretamente a los estadounidenses, pero tampoco se ve ninguna reconsideración por parte del gobierno de México. Ahí es en donde simple y sencillamente hay que decir, bueno, si ahorita vemos, y creo yo, déjame decirte, si esto se los comentó Lotnick a Leblanc y a Ujú, Doug Ford la semana pasada, y el secretario Ebrard estuvo también en Washington a principios de la semana pasada con ellos mismos, yo tengo que pensar que también Lotnick se lo comentó al secretario Ebrard. ujú. Por lo tanto, el que entonces la respuesta o la consideración que tiene que empezar a haber en México es, ok, si voy a tener yo estos aranceles y esta presión por parte de Estados Unidos, ¿qué puedo hacer entonces yo para regresar la confianza del inversionista extranjero aquí a este país? Porque si nosotros vemos los montos reportados en nuevos proyectos de inversión extranjera durante los últimos 7 trimestres, uno a uno han ido a la baja. Y Claro, entonces ahí no te puedes ir tú por los anuncios o las promesas, sino tienes que ver cuáles son los proyectos realmente efectuados. claro. Y ahora que hay estos cambios, que la llegada de LeBlanc al Ministerio de Comercio en Canadá, Jorge, ¿tú ves que haya un acercamiento con México o cada uno estará, digamos que negociando por su cuenta con Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior revisión o negociación del TME con Trump, que pues Canadá y México hicieron el 1-2? Rogelio, de verdad que la pregunta es clave, porque si es cierto que durante la época de la secretaria Buenrostro y y la ministra Eng, hubo una serie de irritantes básicamente por la manera en cómo fueron tratadas varias empresas canadienses del sector minero y del sector energético. LeBlanc es un político, lo ha sido toda su vida. Sí, Él con él podemos decir que el secretario Ebrard tiene la puerta abierta para poder generar una nueva relación. Entonces, ahí yo más que nada lo diría, es cierto, Doug Ford y los demás premiers, los demás gobernadores, ujú, están en contra de que México siga dentro del TEMEC, pero LeBlanc nunca se ha manifestado en ese sentido. Anteriormente fue el secretario de Finanzas, anteriormente fue el secretario de Seguridad Nacional, nunca ha hecho ninguna declaración en contra de México. Te lo digo sinceramente, creo que ahí la puerta está abierta para que nosotros nos acerquemos, no al revés. claro. Y eso pues sería muy importante pues de cara a un, digamos que, periodo de negociación que sería muy, muy complicado con Estados Unidos. Jorge, también hay pues interés de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, de buscar a sus pares en Estados Unidos y Canadá. ¿Tú ves factible que se pueda de alguna manera restablecer esa comisión interparlamentaria con los países del TEMEC y de alguna manera permitir un vehículo para negociar con Trump por ese lado? Hoy es más necesaria que nunca, Rogelio, porque precisamente al gobierno de Trump no lo vamos a convencer ni la presidenta Sheinbaum ni todo el gabinete para que haga o deje de hacer. Si Trump va a responder, va a ser en base a lo que le diga el electorado. Y para eso, ahí es en donde precisamente tanto los representantes como los senadores del Partido Republicano, que hoy en día tienen una mayoría pequeña, pero Sí, mayoría en las dos cámaras, se vuelve verdaderamente clave. Entonces, de ahí el poder generar pronto una reunión, no solamente con los demócratas,
que han sido tradicionalmente los que se han acercado más a la postura de México, pero sobre todo con los republicanos, que han sido los que más nos han criticado, es absolutamente indispensable, porque hoy, a diferencia de lo que pasó en los años 90, cuando se aprobó el TLCAN, o durante un tiempo, durante la negociación del TEMEC, hoy México no tiene una plataforma o un grupo que lo apoye dentro del Capitolio y que cuando alguien lo critica pueda decir algo a nuestro favor. Por eso es que realmente hoy esto que tú dices, esta reunión se vuelve muchísimo más importante, porque si nosotros no les decimos y no presentamos nuestro punto de vista a los republicanos directamente, pues entonces, ¿quién lo va a hacer? Claro, y digamos que en el pasado pues se invertía también mucho dinero en el tema del cabildeo con pues las diferentes entidades en los Estados Unidos dedicadas a eso, pero pues tampoco se ve que el gobierno de México le quiera meter dinero por ese lado. Desde hace 2 años, este dinero tú puedes saber de él porque precisamente hay la obligación ante el Departamento de Justicia que cualquier persona o cualquier organismo que cabildee directamente en el Capitolio se tiene que Ujú. registrar el monto que le está pagando Ok, a los cabilderos, tiene claro, que hablar también de lo que implica el por contrato. supuesto. Entonces, los Todo montos un ahí tema, están Jorge, definitivamente, disponibles. perdón que te interrumpa, nos alcanza el corte automático, pero gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Un gusto, como siempre, platicar contigo, Jorge Molina, en La Rondo. Nos estamos viendo. Claro que sí, gracias, Jorge.